porque les decía yo el domingo pasado a ustedes que hay una corriente dentro de iglesias evangélicas que ellas dicen que no hay que predicar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solo en nombre de Jesús, de Jesucristo. A ellos unos le llaman unitaristas y otros le dan el nombre bien claro, solo Jesús, le ponen la corriente esa, ¿verdad? Al extremo de que ya jubilaron al Padre y ya jubilaron al Espíritu Santo, o si no lo tienen en la banca y entonces solo Jesús lo tienen de titular, hablando así en los términos futbolísticos, ¿no? Así tienen en esto el bautismo, y se ha vuelto una de discusiones. ¿Y sabe por qué es, hermano? Les voy a decir la verdad. Yo tengo un libro que me muero por editarlo, pero estoy esperando el tiempo, sobre el magisterio de la iglesia en el ámbito evangélico, porque hay un magisterio de la iglesia en el ámbito católico. Hoy la iglesia católica tiene su magisterio, pero la iglesia evangélica no tiene magisterio, y a raíz de que no tiene un magisterio a donde se puedan reunir y dilucidar todas esas posturas que hay en algunas cuestiones bíblicas, pues resulta que mucha gente se desubica, y por cositas pequeñas, ¿verdad? Pequeñas. Una de esas, increíble, hermanos, el bautismo, ¿ves? El bautismo. Hay quienes dicen que las iglesias evangélicas que bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es porque vamos siguiendo lo que estableció la iglesia católica. Eso no es cierto. Es cierto, la iglesia católica bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero no vamos tras ellos, porque la iglesia católica bautiza niñitos, y las iglesias evangélicas no bautizamos niñitos que no tengan capacidad de creer, ¿verdad? Ya un entendimiento para creer o entender, ¿verdad? Otros dicen que hay que rebautizarse. Hay una corriente hoy, se los estoy diciendo, hermanos, porque lo van a oír algunas veces aparece por ahí, y hay quienes dicen cierto lo que están diciendo, o se ponen a leer los folletos que editan ellos, ¿verdad? Y claro, ponen sus argumentos, que los ponen, pero hay que tener mucho cuidado, porque quiero decirles, mis hermanos, que en los argumentos hay dos tipos de argumentos hoy. Hay argumentos que son lógicos y hay argumentos que son falaces. ¿Qué quiere decir esto? Los falaces, muchos usan la palabra falaz como mentira. No, los falaces que no está bien comprendido, eso quiere decir falaz. Y un argumento lógico es aquel que sigue pues un ordenamiento, en el caso teológico, la exégesis y la hermenéutica, que sirven para interpretar correctamente la Biblia. Y hermanos, pues hay quienes tienen esa gran discusión en cuanto al bautismo en agua. Si ustedes se ponen a leer un poco de la historia, hay iglesias que se les llama evangélicas, pues que le dan el nombre de conservadoras, tradicionales, les dan un puño de nombres, donde bautizan no por inmersión, sino que por aspersión. Aspersión quiere decir que le tiran hacia agüita, mira, está muy fría el agua. Pero hay iglesias que lo hacen así. No voy a decir los nombres por respeto, ¿verdad?, a las organizaciones, pues son iglesias evangélicas. Y por supuesto a las iglesias que nos llaman pentecostales. A mí no me gusta darme esa denominacional, ¿verdad? Sencillamente
de la iglesia de Cristo. Pero nosotros sí creemos que debe ser por inmersión, pero hay fundamentos bíblicos. Cualquiera diría, pero esa es forma, me van a decir. La forma no importa, me van a decir. Si es por aspersión o si hay que meterlo adentro. Si no tuviera fondo, sí. Un fondo, una esencia. Y bíblicamente sí hay un fondo que enseña por qué lo vamos a ver hoy, por qué hay que sumergir a la persona que se le bautiza. El otro tema que se entra en una gran discusión, hermanos, es que el bautismo no es importante porque no salva, dicen. Que quien salva es Jesucristo, no el bautismo. Y ahí se agarran así. Y usted lo sabe, que es cierto, quien salva es Cristo. Nosotros lo sabemos. Pero si vamos al fondo, vamos a ver por qué es necesario el bautismo en agua. Es necesario el bautismo en agua. Por eso es que hay congregaciones evangélicas que no practican el bautismo. Hay muchas que no lo practican, no bautizan de ninguna manera. Y luego la discusión de que por qué los evangélicos no bautizamos niñitos, pequeñitos. Cuando es bonito bautizar a los pequeños porque se hace un gran almuerzo, una gran pachanga, y algunos se ponen hasta una gran lo usan para eso, para hacer festejos y cosas así, costumbres de la gente. Bueno, pues entrando en materia, hermanos, veíamos el domingo pasado que la introducción del bautismo se había mencionado desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que lo vimos, verdad? Pero viene ya el tiempo en que aparece en escena Juan, el Bautista. Y entonces recuerdan que él sí andaba bautizando, ¿eh? Ya estaba bautizando. Lo único es que él era bien claro cuando se habla de ese bautismo, porque se especifica, hermanos, que el bautismo de Juan no es para salvar a alguien específicamente. Ahí en el bautismo de Juan lo que habla que es para arrepentimiento, que hay que arrepentirse, pues, y habla de perdón de pecados, ¿de acuerdo? Eso es lo que específicamente habla Juan el Bautista. Pero mis hermanos, ¿te acuerdas que llega Jesús y se bautiza? Y la pregunta del millón dijimos que era, ¿y de qué podía arrepentirse Jesús, no? Y era para arrepentimiento. Y para perdón de pecados. ¿Y qué pecado? Sí dice la Escritura que fue tentado en todo como a los hombres, pero sin pecado. Entonces cualquiera diría, ¿y por qué? Y él lo dijo. No, un momento, me vas a bautizar, le dijo Juan. Porque Juan no quería. Y era primo, le dijo, discúlpame, pero aquí vos sos el mero mero. Y yo no te voy a bautizar. ¿Cómo te va a bautizar a vos? Juan sabía que él era el Mesías. Él lo sabía, su corazón. Y le dijo Jesús, no, bautízame, porque me es necesario cumplir con toda justicia. Por ahí empieza la cosa. Bueno, pues hermanos, ahora viene el asunto serio de esto. Yo les decía a ustedes que hay gente porque hay gente que le encantan las discusiones en las cuestiones doctrinales, a pesar de que la Biblia dice que no entremos en genealogías, ni en disensiones, pero ahí miro yo en la televisión hasta evangélicos que se prestan, hasta pastores, con un cura que se mantiene ajotando, digo yo, ajotar es a los perros, ¿no? Que se mantiene provocando, diciendo, pues que venga, pastor, que venga, tal. Y se van al programa ahí, yo no sé si es canal o qué,
Pero van con el cura y arman una discusión ahí. Y digo yo, un espectáculo es el que arman. Porque el cura se burla del pastor y el pastor se burla del cura. La discusión de, yo no sé ni el nombre, ya se me olvida el nombre del sacerdote. Y se prestan para ir a eso. No hay que prestarse para genealogías, hermano. Miren, la Biblia es tan clara que dice, deja al necio en su necedad. ¿Eh? Es bien clara la escritura. Y además dice, huir del contencioso. Ese curita que aparece ahí en la tele, que ya provoca a los pastores para que lleguen, va, pues vengan, discútanme pues, les dice. Y sí, dicen los pastores, se van a servir de espectáculo ahí. No, hermano, no hay que prestarse a eso. Pero mucha gente también, sin prestarse al espectáculo, mucha gente está así, jalo para acá, jalo para allá, yo creo esto, yo opino el otro, aquel que. ¿Saben por qué? Porque se van, lo que yo les he dicho, a revolver la semilla. Si usted se pone a leer el folleto que editó el grupo aquel de allá, porque ellos creen en tal cosa, después lee el folleto que editó aquel, pero él lo cree de otra manera. Después aquel, y, miren hermano, perdónenme, pero hay mucha gente, aún en el campo evangélico, que editan cosas porque quieren notoriedad, porque quieren ser diferentes, porque quieren pues, hacer publicidad, honestamente. O hacerse un nombre, como les he dicho yo con el caso de la Torre de Babel. Tampoco es bueno, hermano. La Biblia lo que dice es que hay que examinarlo todo y retener lo bueno, pero no darse de lleno a todo eso, porque la Biblia dice que la mejor profecía que existe, ¿cuál es? La palabra profética. Esta es la mejor, mire, aquí está. Lo más seguro, dice, porque ese es el término que usa en el original. Segura, dice. Ahorita me acordé de algo, se lo voy a leer. Sí, miren, para empezar, leamos Eclesiastés y van a ver por qué mucha gente hasta en esto del bautismo anda, si se bautiza o no se bautiza, y que es que mire, en este folleto leí esto, y este otro que lo hizo fulano lo hizo así, asá. Y en total es que, pero en Eclesiastés en el capítulo 12 y versículo 12, miren lo que dice. Por eso hay que tener cuidado, hermano, porque yo le digo la verdad, hermano, yo pues he tenido muchos libros y mucha literatura cristiana, pero le voy a ser honesto. No siempre toda la literatura, aunque sea cristiana, está bien cimentada, o al menos está bien presentada. Voy a hacer un paréntesis. Voy a tener que decir el nombre, pero bueno. ¿Ustedes leyeron alguna vez un libro de el hermano Watchman Nee? ¿O no? Bueno, tal vez no, porque ustedes son millennium, son Z. Yo porque soy de allá del tiempo de Trucutú, cuando todavía comíamos churrasco de dinosaurio. De esa época soy yo. Watchman Nee tenía unos libros muy buenos, por cierto. Había uno que se llamaba La Gran Payasada, así se llamaba, y era para darle duro a la Iglesia Católica que lo escribió. Pero escribió otros muy bonitos, muy interesantes. Pero de repente, miren pues, por eso les digo que hay que tener cuidado con lo que se lee. Escribió un libro que se llamaba La Iglesia Normal. Y yo leía los libros de Watchman Nee, estaba bien. Pues recién llegaba al Evangelio yo y estaba con aquella cosa que yo quería saber y cometí el error de que yo agarrara a leer folletos que venía y hasta los testigos de Jehová. Yo tenía la atalaya así, miren los puntones. Tenía leyendo la atalaya. Y escribió su libro La Iglesia Normal. Bueno, yo lo leí y hubo cosas que honestamente yo inmediatamente me dijo mi pastor, mire hermano, me dijo, usted es un hombre que su vida ha sido de estudio, usted es profesional y le gusta investigar.
Pero tenga cuidado. Tenga cuidado, me dijo, porque en las cuestiones de la palabra, la Biblia no se interpreta solamente, me dijo él, racionalmente. Según Pablo me dijo, hay cosas ahí que solo se puede discernir, me dijo él, interpretar espiritualmente. Óyeme, y tenga cuidado. Pues el libro La Iglesia Normal, después de los lindos libros que escribió Watchman Nee, ese libro, sí, hermano, se ubicó un puño de cristianos, entre esos algunos de la familia de mi esposa, que eran evangélicos. ¿Por qué? Empezó a desubicar con toda esta cuestión del diezmo y de congregarnos en un templo. Para él ya no había que tener templo, lugar de reunión. No, eso no era bíblico, decía. Bueno, ¿por qué les explico eso? Porque por eso es que el Señor estableció que tengamos una congregación, un pastor, ancianos, con los que usted pueda decir, mire, hermano, yo tengo una duda aquí, enséñeme. ¿No? Le voy a dar unos $40 de ofrenda, pero enséñeme. Bueno, ¿qué dice Eclesiastés 12:12? Imagino que ya lo leyeron, ¿verdad? Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, o además de esto. Cuando dice además de esto, se refiere a lo que dice el versículo 11, ¿oye? Entonces, ahora, hijo mío, además de esto, sea amonestado. Ah, vaya. Te quiero amonestar, te quiero regañar, le digo. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y aunque usted no lo crea, escudriñar la escritura no es malo, pero hay gente que lo que hace es que agarra no la escritura, sino aquí dice muchos libros. Y eso fatiga la carne, porque ahí sí ya es agotador, hermano. Fíjese, hermanos, que para hacer una tesis en la universidad es cansado no hacer la tesis. ¿Sabe qué pasa? Que las tesis tienen un marco teórico y uno tiene que ir a leer de aquí, leer de allá, pues ni modo, es conocimiento humano, tiene que ser así, ¿verdad? La investigación, pero agota. Si algo lo mata a uno haciendo la tesis para graduarse en la universidad, es tener que leer todo eso para poder armar el marco teórico del tema. Pero en las cuestiones del Señor no puedo fatigarme yo estar agarrando de un lado y de otro y de otro y de otro. Y por estar agarrando de un lado y de otro, hago lo que se llama en Guatemala un fiambre en noviembre. ¿Saben qué es el fiambre? Quiere decir revoltijo. En Guatemala el fiambre es, le revuelven butifarra, salchicha, chorizo, sardina, pollo, camarón. No, camarones no, ¿va? Sale muy caro. Le meten de todo, ¿verdad? Los guatemaltecos saben de qué estoy hablando con el famoso fiambre. Es un revoltijo. Y hay gente que después del 1 de noviembre hay que ponerle tratamiento porque se ponen malos del estómago de todo ese revoltijo que se come. Famoso fiambre. Mucha gente no ha entendido cuándo es que la Biblia dice no revuelvas la semilla. ¿Qué quiere decir? Hermano, con todo respeto, hoy. Pero yo siento que si usted tiene la dicha de tener este cereal de buena calidad, ¿para qué lo va a revolver con cereal de mala calidad? Solo que para hacer trampa, ¿verdad? Para que le abunde. Solo para eso.
Le mete entre la buena calidad, le mete la mala calidad, ¿verdad? Para que abunde. En mi país, yo creo que ahí se inventó. Hacen un producto que se llama Protemás, con todo respeto a los fabricantes de Protemás. Protemás es proteína y es una especie como que fuera carne de soya, pero no es carne, no es carne, es soya. ¿Conocen la soya, verdad? Y de la soya hacen eso. Y allá cuando quieren hacer tortitas para hamburguesas, revuelven 1/4 de libra de carne molida con 2 libras de Protemás. Y usted le sale acá gran tortita y se está comiendo su hamburguesa. Según usted comiéndose una hamburguesa con una gran tortita de carne molida, ¿está? No lleva más Protemás que otra cosa. Con todo respeto se los digo. No revolvemos la semilla. Y aquí dice que Eclesiastés por eso. Porque es que miren, el versículo 11 estaba hablando, ¿se acuerdan que yo les he hablado mucho de que las palabras de los sabios son como aguijones o como clavos hincados, doblados? Y que así son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Además de eso, les dice Eclesiastés, además de eso. La enseñanza algunas veces, hermanos, de un maestro, de un pastor, pues suena un poquito fuerte, pero además de eso, dice, no hay fin, no hay propósito. No, ¿sabe qué quiere decir ahí? No hay sentido. No tiene sentido que haga o que te metas en muchos libros, porque ese mucho estudio va a fatigar tu carne. Entonces, ¿dónde me meto? La palabra, porque eso sí dice la Biblia. Escudriñar la palabra. Y si usted se mete en la palabra, hermano, lo felicito. Qué bueno. Pero no va a hablar de la seca y la meca, porque si le va a preguntar a uno, le va a decir una cosa, a otro, otra cosa, a otro, otra cosa. Señor bendito. Y cuando viene a preguntarle usted a todos, viene peor que cuando empezó. Sí, eso sucede mucho. Con el bautismo ha sido eso. Fíjense, hermanos, que en mi país, una congregación, la que yo pues la respeto, la quiero mucho, pero entró en una gran crisis solo por el problema del bautismo, ¿ven? ¿Y saben por qué? Porque la orden fue de que todos los miembros de esa congregación tenían por obligación que rebautizarse, volverse a bautizar. Y el que no se bautizaba estaba en rebeldía y desobediencia. Y si tenía privilegio, se lo vuelan y le permiten entrar a la congregación, pero nada más. Sí. ¿Y de dónde creen que salió eso de rebautizarse? De la Biblia dice que lo sacaron. Y hay un texto, por supuesto que hay textos ahí, en donde ellos se basan para decir que hay que volver. Porque dice que muchos de nosotros, cuando nos bautizamos, no lo hicimos con sinceridad y de corazón. Sí. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo puedo yo saber si cuando usted se bautizó en agua, usted lo hizo de corazón, creyendo? Porque dice claramente la Escritura que algo importante ya en el bautismo nuestro ahora es que este bautismo tiene que ir agarrado con el creer, ¿o no? Tiene que ir agarrado con el creer. Ah, ¿será cierto? Sí, miremos. Bueno, en el Evangelio de San Lucas, miremos si es cierto. Fíjense que Juan el Bautista no habló de creer. ¿De qué habló Juan el Bautista? Arrepentidos. Ah, ¿verdad? Y pidan perdón por sus pecados, ¿verdad?
Eso fue lo que habló Juan el Bautista para bautizar. ¿Habló de creer? No. ¿Creer en quién? Pues no había en quién, porque todavía Jesús, ese día iba a entrar a escena Jesús, ahí. ¿Sabían ustedes que cuando se bautizó Jesús, ese día inauguró su ministerio? El día que se bautizó, ahí empezó su ministerio. Sí, pastor, sí, ya tenía 30 y tantos años. Antes de eso, era su ministerio, pues oficialmente no lo había, aunque él ya era, sabíamos nosotros que era por profecía y ya era el Mesías. Pero ¿cree que los judíos lo creían? No, los judíos no creían en eso. El día que se bautizó empezó su ministerio. Pero, bueno, Juan bautizó y hizo todo lo que tenía que hacer. Y ya vino la época, pues, en que Jesús empieza a ejercer su ministerio. Ustedes ya saben la historia. Va a la cruz, muere, resucita y se va a la diestra del Padre. Bueno, ahí sí había que creer, ¿o no? Ahí sí. ¿Por qué? Porque ya había un Salvador que había ido a la cruz y había muerto por la humanidad. Ahora sí había que creer. ¿Todo el mundo creía? No. Hasta la fecha. La gran cantidad de judíos que usted mira ahí. Una hermana que ustedes conocen que acaba de venir ahorita de Israel, me decía, hermano, todos que allí los judíos viven ahí, pero ellos no es como nosotros, mejor que estén pensando en Jesús, en el Mesías, excepto los mesiánicos, que así se les llama, que ya creen en Jesús. Pero ahí ellos no, ellos sí creen que eran sus profetas y todo, y están sus ruinas ahí, donde está enterrado este, donde está el otro. Pero ellos de Jesús los que llegamos, no digo que ya somos cristianos, pero los demás no, me atinan. Por cierto me trajo esto, ¿no? Está mi candelabro, ¿no? Que con ella duermo. Así. Pues en el Evangelio de San Lucas, Jesús, al igual que como lo han leído ustedes en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16 y versículo 16, Lucas 16, 16. Es lo que andaba en llamarle la gran comisión, ¿verdad? Dice que les dijo a los discípulos desde el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero luego en el 16, ¿qué les dice? El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo, mas el que no crea será condenado. Aquí viene la cosa seria. Ya no dice el que no crea y no sea bautizado será condenado. Perdón, Lucas les dije, ¿verdad? No, hombre, Marcos. Que aquí, como en la misma página, tengo los dos, ya está la mitad de uno y de otro. Es Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Pero el que no crea, ya nos menciona el bautismo, miren, ese será condenado. Entonces me dicen muchos, entonces no hay que bautizarse. Porque dice ahí que el que creyera y fuera bautizado va a ser salvo. Pero luego dice, el que no cree, ya no menciona el bautismo. Entonces el bautismo no importa. No, al revés. ¿Sabe qué es lo que sucede?
Lo que sucede aquí es que está hablando claramente lo importante que es creer para también ser bautizado. Nada es que lo hago como un ritual. Porque si no está el creer primero, entonces se justifica bautizar niños que no creen nada. Los niños no creen, los tiernitos. Los bautizan incluso dentro del dogma de la Iglesia Católica, hermanos, los niños que no están bautizados y se mueren, se van al limbo, dicen. Instituto Nacional de Varones de Oriente o de Occidente, va de Shela. Sí, hombre, al limbo dice que se van. Es con L hoy, limbo. Le llaman el limbo. Algo estilo la India María, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. Esa es el dogma. Entonces en la Iglesia Católica se acostumbra que al niñito se está muriendo, aunque sea un poquito de agua, le echan y dicen, al menos le echó el agua, dicen, ¿verdad? Y ya por eso mismo. Es una parte del dogma de la Iglesia Católica. La pregunta que nos hacen es, bueno, está bien. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es importante? El ladrón en la cruz fue bautizado. ¿El que le habló a Jesús? No le entró al bautismo. Quizás no conocía ni a Juan, ¿verdad? Posiblemente. Y Jesús todavía no andaba. Entonces, pero sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Tengas pena, hoy mismo vas a estar conmigo. Ahí no le dijo, ¿te bautizaste? Enséñame tu carnet. No. Entonces la pregunta del millón es, ¿y entonces ahí por qué? Pues es que tenemos que entender que ahí estaba en lo que se llama la transición. Ya estaba a punto Jesús de cumplir el gran misterio de la redención a través de su sangre, donde se convierte en el Cordero, ¿verdad? Que fue llevado al matadero, enmudeció. Entonces, ahora vayamos a esto. Ahora entiende uno por qué no son bullas de la iglesia evangélica. No tiene nada que ver. Yo lo he explicado mucho a la gente. Es que mire, me cae mal ir a la iglesia, porque apenas llega uno, ya quieren que uno ya están pidiéndole que uno levante la mano. Y a mí me da vergüenza estar levantando la mano. A mí me lo han dicho. Porque apenas levanto la mano, ese sinvergüenza hipócrita, mírenlo. Eso piensan, ¿o no? Les da vergüenza. O tienen prejuicios. Entonces, dicen, no, ¿por qué? Si yo creo, con que yo creo es suficiente, dicen. No, porque ya les expliqué que hay cuestiones de forma y de fondo. Entonces, ¿cuál es la forma? Usted dirá, pues hay que levantar la mano, es una forma. ¿Qué indica levantar la mano? Indica que lo estoy haciendo visible, expreso. Si usted va a ser parte de un congreso y va a votar, bueno, ahora ya no se acostumbra a levantar la mano en los congresos, ¿verdad? Nos modernizamos tanto que ahora tienen ahí el botoncito y tiene un rojo y un verde. Si usted va a votar a favor, pucha el verde, dicen aquí. Y si va a votar en contra, pucha el rojo. Pero allá en países que no llegan todavía a eso, dice, por favor, quienes votan por la propuesta positiva, háganlo con la señal acostumbrada. ¿Cuál es la señal acostumbrada? ¿Dónde está la mano? ¿Ah? Le dan a un cargo a uno. Cuando a mí me dieron un cargo allá en el gobierno, me llevaron, viste, frente a todos y ¿sabe qué me hicieron? Levantarle la mano así. Y me leyeron un puño de cosas. Jura usted respetar la Constitución. Jura usted.
¿Jura usted defender esta constitución y las leyes que ella emana? Y yo con la mano así, ya cansado, yo ya deteniéndome aquí, mire. Y tiene que decir uno, juro. Y no puede decir uno, ah, no, hombre, con solo que yo lo diga. No, levante la mano, le dicen a uno. Si no la levanta, usted no está juramentado. Fíjense ustedes. Entonces, la costumbre de muchos es, mire, si yo ya creo, lo que dice la Escritura, que con el corazón se cree para justicia, pero con la señal acostumbrada, con la boca casi no se oye, con la señal acostumbrada, ¿qué se hace? Se expresa ¿para qué? Para salvación. El bautismo es una señal acostumbrada para salvación. El bautismo no es que salve. Óiganme bien. Pero su fondo, ¿dónde está? En que hay que hacerlo para salvación. Yo sé que yo soy salvo por Cristo y por gracia, pero es necesario para salvación. Por eso es que dice, el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. El que no cree, de una vez ya está condenado, aunque se bautice. Si no cree, aunque lo zampen en el lado más hondo de la poza, no tiene nada. Pero menciona la palabra claramente, salvo. Salva al bautismo, no es que en sí. El fondo es eso, la manera de expresión que tenemos. Bueno, no sé si voy bien, hermanos, me están captando. Los miro así meros. El problema con esto de la rebautización, que era lo que les estaba hablando, ¿saben qué es? Hermano, yo no tengo problema si un día viene aquí los hermanos de acá, que yo no he visto que no tienen bautisterio, ¿verdad? Pero que van a bautizar y me dijeran, mire, hermano, ¿te quiere bautizar? Bautizo. La Biblia no dice que sea prohibido, pero tampoco dice que sea obligación. No dice nada de eso. Pero sí dice en Efesios un solo bautismo. Eso sí. Entonces, ¿qué sucede? El problema, ¿sabe qué es? Que todo lo que no hace otro lo vuelven punitivo, lo vuelven delito, lo vuelven pecado. No se lo voy a decir así tan claro. Sí, lo vuelven pecado. Esta congregación que les cuento allá de mi país, después de tantos años resultó que la orden era que se tenían que rebautizar todos los miembros. El que no se bautizara de nuevo estaba en rebeldía. Hermanos allá luego me escribieron, otros me llamaron. Usted fue nuestro maestro en la congregación mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer? Miren, hermanos, les dije, yo no quiero entrar en posición, en arrogancia contra ustedes tienen ahí sus pastores. Daño no les va a hacer si quieren ellos, pues que lo metan otra vez al agua, con tal que esté limpio. Métase otra vez. Eso no es el problema. El problema está que si no lo hace, lo condenen. Ahí es donde está el problema. Porque entonces ya no están cuidando la esencia, sino la forma. Eso es otra cosa. Me voy a meter un poquito a Honduras ahorita todavía para poner el ejemplo, pero si yo orara hoy por ustedes y los pongo aquí, y me pongo a orar, y les doy un toquecito en la frente, y los toco a todos, y resulta que solo el hermano Miguel Cristóbal cae y los demás no, y vengo yo y digo, solo el hermano Miguel es el único que se deja tocar por el Espíritu, los demás son unos carnales, porque los demás no cayeron y él sí. ¿Cuál fue el problema ahí? No se cuidó el fondo, sino la forma.
¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo se manifiesta particularmente. Miren las palabras, hermanos, que miren, esas palabritas están en el original, ahí en los escritos. Se manifiesta particularmente en cada uno, dice. Al hermano, 3 veces nos está dando a entender que no nos metamos a hacer cosas doctrinales de manifestaciones personales. El Espíritu Santo se manifiesta particularmente en cada quien, como Él quiere. Ese día el Espíritu quiso manifestarse en Él así, y Él recibió la manifestación, y pangam, agarró a hermana Gloria todavía, pero no lo aguantó con él y le cayó. ¿Y qué? Y empezamos a echarle leña a los otros porque los otros no cayeron, ¿verdad? Ahí está el problema. Cuando cuidamos la forma y no la esencia, el fondo, ese es el problema. ¿Por qué? Porque la esencia tiene que ser eminentemente espiritual. Bueno, pues les hablaba del problema de solo Jesús también. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, y versículo 4. Y si quieren leamos desde el 3. A Pedro y a Pablo, hermano, se les presentó un lío con eso del bautismo hoy. Yo le llamo la etapa de transición hoy, pero no me hagan caso, yo le pongo así porque es el nombre que más. Es una etapa de transición porque no, que hermanos estaban pasando del pedacito ese donde Jesús había estado, ahora ellos a estar ya manejando la iglesia, ¿verdad? Entonces en Hechos, en el capítulo 19 y versículo 4 dice, bueno, el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Miren la pregunta que hizo Pablo. ¿Saben qué sucedió? Que Pablo se fue a Éfeso, ¿verdad? Entonces, cuando llegó a Éfeso, resultó que ahí habían ya discípulos, que ya eran cristianos, aunque no se les llamaba cristianos todavía. Y él les dijo, miren ustedes, ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ay Dios, le dijeron ellos, ni siquiera hemos oído de ese tal Espíritu Santo. No hemos oído de eso, le dijeron. Y entonces les dijo, ¿en qué pues fueron bautizados ustedes? Pablo ya quería ir a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ya había tenido la experiencia con Pedro allá en el aposento, cuando descendieron el Espíritu Santo, que predicó Pedro y se convirtieron como 3,000 hasta judíos. Entonces Pablo pensó que todo el mundo ya sabía de esto del bautismo. Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, pues nosotros conocemos el bautismo de Juan. ¿Va que sí dice ahí? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, versículo 3. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que iba a venir después de él. Esto es en Cristo Jesús. Pregunto, ¿será que Juan dijo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, Juan no. Juan no. Ahí todavía no. Pero en el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, miren, fueron bautizados en el nombre del Señor. Ahora, ahí está el problema. ¿En el nombre de quién? Ahí está el lío, mire.
que no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El mismo problema de Pedro. Hermanos, imagínense ustedes que Pedro le toca irle a hablar a todo ese gentío el día de Pentecostés, que le llaman. Y lo que habían ahí, la mayoría eran judíos. Y los judíos tenían un problema. No era solo el arrepentimiento, ni el pedir perdón, ni confesar pecados. ¿Saben cuál era todo el rollo de los judíos? ¿Y había que hacerlo? Circuncidarse. La circuncisión era todo el día. Un rito, ese sí era un rito hoy. Ustedes saben quién fue el primero que se circuncidó, ¿verdad? ¿O no? Abraham. ¿Quién lo circuncidó? No. Pero ahí se empezó a hablar de circuncisión. ¿Oye? Ahora llega este momento para los judíos de todas esas generaciones. Se circuncidaban porque para ellos esa era la limpieza. O sea que las mujeres estaban inmundas toda la vida. Porque ¿qué le circuncidaban a las pobres? ¿No han visto ustedes que circuncidan una dama? ¿Para qué no? ¿Y entonces qué quedan? Ahí está lo que les digo. Cuidado cuando se habla de la forma y el fondo. ¿Qué era lo que quería enseñarse? Más adelante se recuerdan que se enseñó de que lo que había que circuncidar no era el pene, no era el prepucio, sino que ¿qué había que circuncidar? Dice la Biblia, el corazón. Entonces, la circuncisión física, ¿qué era? Era una figura, una forma. ¿En qué se convirtió el fondo? En la limpieza del hombre por su arrepentimiento, confesión de sus pecados. Pero meter eso a los judíos, ahorita que usted vaya a meterlos, no es bonito, no es fácil. Esta hermana que fue dice que le dijeron, tengan mucho cuidado lo que hablan, porque algunos hablan castellano. Y le dijeron, cuidado lo que hablan. Le paran la oreja y la van a... Porque ahí están, hermanos, los ortodoxos, sí. Ella se dio cuenta en el muro de los lamentos, pues, que ha agarrado esa costumbre también dentro de la iglesia evangélica, ¿va? Escribir en un papelito una petición que le hacemos al Señor. Lo único es que algunos, pues como un ritual, lo acostumbran a agarrar papelito y lo a clavar a una cruz, ¿eh? Y ellos no, ellos agarran el papelito y en la ranura que hay entre piedra y piedra en el muro de los lamentos, ahí meten la petición que le están pidiendo a Yahvé. Y hay gente, turistas que llevan peticiones de sus países escritas y meten el papelito ahí. Bueno, pues ¿qué sucede? Pablo y también Pedro querían que apareciera en la vida de los judíos la persona de Jesucristo, porque a ese no lo topaban. Ellos estaban dispuestos, hermano. Estaban ahí, se entregaron muchos. El problema, ¿cuál era? Que la figura de aquel que murió en la cruz, hasta nuestros días, para la mayoría de ellos, fue un gran profeta. Buena gente, dicen ellos. Pero no el Mesías, porque el Mesías todavía lo están esperando. Entonces, Pedro y Pablo querían que apareciera la figura del Señor Jesucristo. Y por supuesto, bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Decisión de ellos. Pero no sentaron doctrina. ¿Quién sentó la doctrina? Mateo 28. ¿Verdad que sí? Mateo 28. Ahí está sentado. O dice aquí, hermano, que diga, cuando oyeron esto,
ordenaron por la Biblia que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Así dice aquí? O como fue ordenado por Jesús. ¿Así dice ahí? ¿Verdad que no? En el versículo 5 de Hechos 19. No dice que Jesús ordenó que bautizaran en el nombre de Jesús, ¿verdad que no? Pero luego en Mateo, Mateo 28, ahí ya dice otra cosa. Ahí no dice que tomó la decisión alguien de los apóstoles. En Mateo capítulo 28 y versículo 19 dice, por tanto, ¿pero quién lo está diciendo ahí? Jesús. Por tanto, cuando usted dice por tanto, ¿qué quiere decir? Es un decreto, es una orden. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, está seria la cosa esto. Ya se me fue el tiempo. Bueno, me quedan 9 minutos, 19, algo así. Bueno, poquito me queda. Pues si no sigo el otro domingo, ¿verdad, hermano? No sigo. De todas maneras, ustedes no se me duermen, aunque algunos me hacen saludos chinos algunas veces. Bueno, me voy a saltar unas cositas y me hablas hoy el otro domingo, porque tengo aquí muchas cositas, hombre, pero ¿sabían ustedes una cosa? ¿Cuánta gente calculan ustedes que bautizó Jesús? Nadie. Ganas deben haber tenido algunos, ¿verdad que sí? Bueno, si viniera hoy Jesús y les digo yo, el otro domingo hay bautismos, ¿y quién va a ministrarlos? Me preguntan ustedes. Jesús. ¿Qué hacen ustedes? Me rebautizo. ¿Verdad que sí? ¿O no se rebautizan? Ay, chiste, dice usted, yo me vuelvo a bautizar aunque esté fría el agua. ¿Verdad que sí? Jesús no bautizaba, ¿ves? ¿Dónde dice eso, pastor? Mire, lee el Evangelio de San Juan. En el capítulo 4. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Oigan pues, estaba ahí estaba dando la escena con la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, los fariseos oyeron, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Miren cómo ponen cascaritas, ¿verdad? ¿Sí? Cuidando la forma, no el fondo. ¿Qué pasó ahí? Pero luego el versículo 2 que dice, encerradito entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Pero ¿qué era lo que hablaban? Jesús bautiza más que este Juan, para sacar a Juan del ring. Y así se presentan las diferencias doctrinales, miren hermano, por cositas de forma. Ya estaban diciendo que Jesús bautizaba más que Juan y él nunca bautizó a nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús iba a bautizar como. ¿Quién me lo dice? No, con el Espíritu Santo. Él no estaba para bautizar con agua. No estaba para eso. Entonces, terminemos con esto. Yo quiero pasar a los niños y darles su tiempo. Entonces, hermanos, ¿por qué se les metió
ese estilo, esa moda de que tienen que meterlo al agua a uno y después sacarlo y uno tiene que taparse la nariz y hay gente que se le mete por los oídos el agua, hay gente que con traje de buzo hay que meterlos porque todos se tapan. Sí, yo tuve una hermana que bauticé allá en Zacapa, en la aldea donde fui pastor, y era un temblor porque decía que tenía miedo que se le metiera el agua por los ojos. Por los ojos no puede entrar agua, hermana, hombre, pero ciérrelo, le dije. Ni que la fuera a bautizar en el mar muerto, ¿va? Ahí sí está fregado. Se le da un poco de esa agua en la boca, Dios guarde, convulsiona. Bueno, hermanos, según Pablo, en la carta que le mandó a los romanos, lea la carta a los romanos, en el capítulo 6, y versículo 3, y versículo 4, 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. Ahí está. ¿Por qué razón tiene sentido, tiene fondo la forma hoy? Por eso les expliqué. La forma es como se hace externamente una cosa. El fondo es el resultado interno, espiritual. Eso se le llama fondo, esencia. No sé si me explico bien, hermano. Yo tengo problema con los términos. Bueno, siempre fue mi problema eso. En Romanos 6, 3 y 4 dice, mire lo que dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Ah, con razón. Cuando usted lo meten adentro del agua, como que lo estuvieran sepultando. Usted está dando un testimonio ahí de disposición de morir en la muerte de Jesús, en su muerte, dispuesto a morir, pero no físicamente. ¿A morir en qué? Al pecado, a los deseos del mundo. Esa es su disposición, es su testimonio. Y luego dice, y cuando me sacan, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también vosotros resucitéis o andéis en vida nueva. Ah, entonces ahí sí tiene esencia la forma, mira. Ahí sí es serio el bautismo, porque es una confesión testimonial de mi disposición de morir a la vieja vida y resucitar a una vida nueva. ¿Es? Ya no es el mismo de Juan, ya va a ser diferente. Bueno, mejor es otro domingo, porque si no, no me callan y Dios me guarde. Al otro domingo, hermanos, porque vamos a ver.